Buenos días, bienvenidos a los participantes de la cátedra Organismos Internacionales. Es relevante esta materia porque estamos hablando de un conjunto de organismos, pues de entes, que tienen muy diversas características, muy diversos fines, muy diversos, pudiéramos decir, ubicaciones, estados. eh, Estamos hablando de eso, de esta serie de organizaciones internacionales. Ok, bueno, para dar inicio a la cátedra, me gustaría que revisásemos un poco el programa de organismos internacionales. ¿En qué consiste? Organismos internacionales. El objetivo terminal de esta asignatura, de acuerdo con él, dice, el participante al finalizar tendrá una visión integral de la interpretación y argumentación de los procesos de desarrollo mediante la aplicación del orden jurídico internacional contemporáneo, los mecanismos de la cooperación intergubernamental y la intervención de actores destacados en las relaciones con una amplia visión de los organismos internacionales. ¿Qué destacamos de este objetivo terminal? La interpretación y argumentación de los procesos de desarrollo. ¿Por qué? Porque hoy en día, normalmente, las relaciones internacionales se sustentan en la construcción de procesos de desarrollo, la construcción conjunta de mejores vías de desarrollo. No es por nada que una de las bases de la política internacional, o que debiera ser una base de la política internacional y de las expresiones nacionales de esas relaciones internacionales, es la Agenda 2030 de la ONU. Yo he visto en redes sociales y en algunos material de Internet que se busca que detrás de la Agenda 2030 hay una agenda oculta para la dominación del mundo, etcétera, etcétera. Bueno, yo no sé si exista, porque pues obviamente todo movimiento político tiene una agenda pública y también por su propia naturaleza tiene una agenda que es reservada pues para ciertos grupos de ejercicio del poder. Pero, sin embargo, no podemos pensar que la igualdad de género, entendiendo por igualdad de género el empoderamiento de las mujeres y de las niñas, la lucha contra la violencia de género en muchos países del mundo, donde, digamos, la violencia de género es endémica, pues no creo que pueda considerarse como algo conspirativo. Bueno, en general, la Agenda 2030 constituye una, una forma de pensar, una forma de creer, un consenso establecido entre los diversos países del mundo para lograr eh, construir lo que es la visión del mundo que se quiere hacia el año 2030. Obviamente, eh, implica la eliminación de la pobreza, la eliminación de las formas de desarrollo no sostenible, es decir, no sostenible eh, desde el punto de vista ambiental y también la eliminación de la desertificación, la protección de la biodiversidad, la lucha contra pues, la pobreza, las formas de trabajo esclavo, el tema del aprovechamiento de las migraciones masivas en el mundo para la utilización de tratos inhumanos contra las personas para aprovecharse de su fuerza laboral. Bueno, todo eso es construido a través de la Agenda 2030. Entonces, ¿por qué empiezo a hablar de la Agenda 2030 si estamos hablando de los organismos internacionales? Porque la Agenda 2030 es fruto de un consenso, de una reflexión, de acuerdos para establecer directrices más o menos generales o genéricas para el orden político, sobre todo el orden político interno de cada estado. Ajá, ¿por qué hablo entonces de la Agenda 2030? Porque la Agenda 2030 se viene construyendo, se ha construido
en el contexto de una organización internacional, de la organización internacional más grande del mundo, dada la amplitud de sus, tanto de sus objetivos como de el alcance de sus miembros, que es la Organización de las Naciones Unidas. Ok, entonces por eso quiero llegar. La Organización de las Naciones Unidas es un organismo internacional. Algunos dicen son organismos intergubernamentales, otros interestatales. ¿Por qué esa diferenciación? Pues los que somos estudiosos del derecho sabemos que el gobierno es simplemente forma parte del estamento político que de repente en cierto momento eh, gobierna, pues ejerce los atributos de gobierno dentro de un Estado y el Estado pues es ya esa concepción trascendente que implica una historia común, unas culturas comunes, en algunos casos no necesariamente eso, porque hay estados que fueron construidos artificialmente, como por ejemplo Yugoslavia, eh, y un territorio sobre el cual se ejerce soberanía, un ordenamiento jurídico que va a sustentar el ejercicio del poder sobre ese territorio, el ejercicio de la soberanía y obviamente una población o pueblo, nos dice el libro de Vladimiro Naranjo Mesa, que habla del término de pueblo como un término más amplio que el de población, porque el de población es algo demográfico numérico y pueblo pues se refiere a una concepción más cultural. Ok, entonces, la ONU es un organismo internacional y esos organismos internacionales están conformados como emanaciones, como expresiones, por expresiones de la soberanía territorial estatal de los estados. Es decir, que para constituir una organización internacional se debe tomar en cuenta en la soberanía estatal, es decir, que el poder o las atribuciones que revisten a las organizaciones internacionales, muchas gracias, se derivan de la soberanía estatal. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar aquí. Unos órganos, unos entes derivados de la expresión de la soberanía del Estado. ¿Por qué? A través de acuerdos. ¿Y cómo se llegan a esos acuerdos? Pues a través de lo que se conoce en derecho internacional como tratados internacionales, convenios, protocolos, etcétera, etcétera, independientemente del nombre que se le dé, se usa para constituir estas organizaciones internacionales que algunas de ellas tienen mayor o menor materialidad, mayor o menor campo de acción, territorial o material. Y ya vamos a conversar sobre eso. Bueno, entonces ahora quiero hablar un poco respecto respecto de el plan de evaluación. Bueno, aquí tengo un plan de evaluación y un plan de actividades. El plan de evaluación, que debo subirlo a la plataforma, anoche intenté subirlo, pero no me cargó. Igual las actividades, vamos a hacer. Ah, bueno, estábamos revisando el, el programa, ¿sí? Entonces, el programa tiene dos unidades, solo dos unidades muy amplias, muy amplias. La unidad uno, como dije, que la Organización de las Naciones Unidas es la más amplia, el más amplio, el más importante, el más grande de los organismos internacionales. Entonces la unidad uno va a estudiar el sistema de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Por qué un sistema? Porque se trata de una organización, una supraorganización, y en torno de esa supraorganización se constituyen otras organizaciones que pudiéramos llamarlas especializadas o organismos especializados. Ok. Entonces, el programa prevé antecedentes de la Organización de las Naciones Unidas, obviamente hay que buscar dentro de ella la fallida Liga de Naciones que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, eh, el origen, la Carta de la Organización de las Naciones Unidas,
los organismos especializados de la ONU. Y dentro de eso, no dentro de esos organismos, sino dentro de la estructura de la Organización de las Naciones Unidas, que sería conveniente, se revisa en su carta, es bueno hacer énfasis y en una tarea se les pide el énfasis en el régimen, en el sistema especialísimo, le digo yo, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Porque, obviamente, si hay una organización mundial que tiende hacia el desarrollo, hacia la estructuración de un mundo mejor, de un mundo de cooperación y de acuerdos entre los diversos países, más allá de las diferencias que pueden existir, que en algunos casos son descomunales, la idea es construir un mundo pacífico, un mundo armonioso. Pero la existencia de un mundo armonioso no puede presuponerse por el establecimiento de determinadas, digamos, de determinados deseos o determinadas manifestaciones de voluntad o de buena voluntad. ¿Sí? Entonces, no se puede construir en eso, con base en esas ideas. Por tanto, se entiende, se entiende que debe existir un organismo dentro de esa organización de las Naciones Unidas que tenga alcance mundial, que va a tratar el tema de la seguridad interna, de la seguridad, sobre todo la seguridad transnacional. Bueno, entonces en ese caso estamos frente al caso del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que tiene un especial régimen, ¿sí? Que no es para nada democrático, en el cual se puede percibir de forma completa la existencia y la relevancia la relevancia de, de la, de la política internacional como forma de regir las relaciones internacionales. Porque yo siempre le he dicho y he comentado en otras asignaturas como relaciones internacionales, como derecho internacional en otro doctorado, que en el derecho internacional no existe un ordenamiento jurídico superior, no existe un mando central, es preferible que no sea así, pero sin embargo se opera bajo los criterios de la influencia de los países de mayor rango o de mayor desarrollo tecnológico, económico y, ¿por qué no decirlo?, armamentístico. Entonces, en la estructura del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sería bueno estudiarlo a profundidad para comprobar cómo se hace presente la influencia política mucho más allá de las regulaciones democráticas, dijeran así, porque si pensamos que el orden jurídico internacional parte de un consenso entre todos los estados, se supone que debiera construirse también sobre la base de un acuerdo democrático en el que todos los estados tuvieran el mismo peso específico en la toma de decisiones, pero en el estudio del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se van a dar cuenta de que no es así. Ok. Los organismos especializados de la ONU también se van a estudiar. Sería la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, o UNESCO, respecto a ella complejidad, diversidad, transdisciplinariedad, internacionalización y otros fenómenos de influencia en la educación del siglo XXI. En el fenómeno de educación un texto de Edgar Morin o Morán que, que se trata sobre los 7 saberes necesarios para la educación del siglo XXI, que es interesante estudiar dentro de este contexto. No es que digamos que va a ser regular las relaciones internacionales, pero si vamos a ver la educación que decíamos, la educación que consideramos viable para nuestro futuro, esa debe ser una de las directrices que nos han de guiar. Por ejemplo, una muy clara, que es
y que yo creo que la partimos en esta asignatura, siempre en las asignaturas que yo doy, que es el abandono de las certezas. Tenemos muy pocas certezas. Háblame de la certeza de la muerte, algunas definiciones básicas necesarias para nuestro mundo, pero no tenemos mayores certezas, entonces tenemos que abandonar esas certezas, esas certezas que guiaban la vida pública y social antes en forma de tradición, pues ya tenemos que abandonarlas. Por lo menos hoy en día tenemos el fenómeno LGBTQ, ese de la diversidad sexual, que aun cuando uno esté o no esté de acuerdo, es una realidad en el mundo actual, es- aunque no tenga base científica, aunque sí tenga base científica, existe y debemos asumirlo. Entonces ya no podemos obrar por simplemente partir de una certeza de que no existe otras manifestaciones de sexo o de género que masculino y femenino, sino que pues hay personas que consideran grupos importantes, que consideran la existencia de esto y pues partiendo de eso debemos abandonar esa certeza. Ese es un ejemplo de lo que dice Edgar Morin en un texto muy, muy interesante que se llama Los siete saberes necesarios para la educación del siglo XXI. Hay algo con el número 7 que es muy llamativo, es muy de mucho marketing, dijera yo, porque no es lo mismo que yo dijera los 23 saberes necesarios para la educación del siglo XXI, los 17 saberes necesarios para la educación del siglo XXI, los 5 o los 9, que si yo digo los 7, pues tiene como una connotación especial. Y eso pues siempre es relevante pues para atraer la emoción, la atención. Tal vez no eran 7, pero o eran más o eran menos, pero pues Morín es un hombre conocedor del mundo moderno y sabe también dentro de qué parámetros se mueve en cuanto al marketing de la cultura. Porque pues no hay que caerse en, 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 en engaños que dentro del campo cultural y dentro del campo educativo también opera el tema del marketing. Algo puede ser el mejor producto o puede ser el mejor mensaje, la mejor doctrina, pero si no está mediada por una promoción suficiente, pues no va a llegar a las personas. Bueno, la UNESCO, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud, que ha sido objeto de muchas críticas, ¿sí? Con ocasión del manejo de la pandemia por COVID-19, la Corte Penal Internacional, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, o la FAO, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales, IUCN, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que se complementa, el PNUD, que se complementa con la acción de muchos ministerios de relaciones exteriores de demasiados países del mundo, sobre todo los países con mayor desarrollo económico, que tienen sus políticas de cooperación internacional para el desarrollo y que, bueno, en Venezuela las hemos visto actuar bastante, incluso aquí en el estado Táchira hay algunas de esas organizaciones, que son agencias gubernamentales, agencias gubernamentales que expresan la política exterior de determinados países para el desarrollo de la cooperación internacional para el desarrollo. Antes se llamaba cooperación internacional, ahora se llama cooperación internacional para el desarrollo. Antes, ¿por qué se cambió este nombre? Porque se trataba antes de un conjunto de relaciones norte-sur, es decir, eh, utilizando metafóricamente el contenido, los conceptos norte y sur como países desarrollados o países subdesarrollados en vías de desarrollo, pues la cooperación internacional era como una suerte de tutoría que se establecía sobre los países para llevarlos a temas de desarrollo importantes mediante de repente esquemas de desarrollo o mediante esquemas económicos sustentados en las tradiciones que habían sido eh,
pudiéramos decir, exitosas en determinados países de Europa. ¿Sí? No debemos olvidar, porque lo que ya existe en el mundo parece que hubiera existido desde siempre, que pues que es la Europa hasta el siglo XIX y en algunos lados hasta bien entrado el siglo XX, si bien tenían pues digamos las mecas intelectuales del mundo, también tenía muchas falencias en materia sanitaria, en materia de desarrollo, en materia de distribución de la riqueza, etcétera, etcétera, que han sido paliadas por políticas de desarrollo, ¿sí? Han sido paliadas por políticas de desarrollo y entonces esas políticas de desarrollo se intentó hacer una réplica, tanto en Europa como en Estados Unidos, para trasladarlas a determinados países del llamado tercer mundo. Bueno, entonces, mediante esas políticas se buscó, como decir, prácticamente era como una suerte de educación o reeducación de la población y ese término cooperación para el desarrollo, ¿cómo se llama? Eh, cooperación internacional se cambió por el de cooperación internacional para el desarrollo para poner el énfasis en el desarrollo y en ningún otro aspecto. Bueno, está también la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la Organización Mundial de la Energía Atómica como organismos especializados de la Organización de las Naciones Unidas. Bueno, entonces en ese caso es relevante porque vamos a estudiar, ya voy a hacer referencia a esas actividades, vamos a estudiar la ONU al completo. Vamos a hacerlo de una forma bastante completa a través de los estudios a través de las tareas que se están proponiendo. Ok, bien, la unidad 2. La unidad 2 sería las organizaciones internacionales regionales. Entonces se habla aquí de las organizaciones en cuanto son políticas, la Organización de Estados Americanos, también pudiéramos sumarle la UNASUR, que ya la considero fallida, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, u OTAN, la Unión Africana, la Unión Europea, la Liga Árabe, el ASEAN, el APE y algunas otras organizaciones regionales y también especializadas a las cuales se hará referencia en esta asignatura. Y las judiciales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, los retos y objetivos de la Organización de las Naciones Unidas en el siglo XXI y también tendríamos dentro de esas organizaciones judiciales el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. En general, esos serían los contenidos que vamos a ver en esta materia. Como ustedes podrán ver, prácticamente los organismos especializados son cada uno de ellos, si vamos a estudiar la OIT, por ejemplo, la OIT y estudiamos la UNESCO, prácticamente cada uno de esos organismos pudiera dar, si lo analizamos suficiente, es decir, lo dividimos en todas sus partes, pudiera dar para generar una materia específica. Por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio o las organizaciones internacionales, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, da suficiente para que estudiemos una materia independiente y autónoma. Pero pues tenemos que hacer una apretada síntesis para estudiar y llevar al conocimiento de estas organizaciones internacionales. Ese sería el, el programa en términos generales. Ahora bien, quiero hacer referencia al plan de evaluación. El plan de evaluación tiene unos presupuestos generales a ser considerados. Okay. La práctica de plagio académico conllevará la obtención de la menor puntuación posible. Es decir, debemos citar correctamente, no debemos atribuirnos los, los, los conocimientos ajenos, podemos nutrirnos de ellos, parafrasearlos, procesarlos,
contrastar con otras ideas, emitir nuestras propias conclusiones, etcétera, etcétera, pero no debemos copiar y pegar, transcribir textualmente sin decir de quién es. Obviamente, no voy a ser estricto, de repente que si la cita está erróneamente realizada o la referencia no se tomó bien, no voy a hacer tanto énfasis en eso, pero sí requiero que se utilicen las normas de citación desarrolladas por la universidad, que en este caso, pues, se pueden auxiliar con el APA 6 o APA 7. Las entregas se harán, también con respecto a eso, también es interesante frente al auge de de la, frente al auge de los programas, las aplicaciones de inteligencia artificial, pues también es importante no utilizar la inteligencia artificial para redactar, porque pues, digamos, la inteligencia artificial en los términos actuales es muy limitada y se va a notar el trabajo, sí, el trabajo realizado por la inteligencia artificial. Aparte de eso, que como son, digamos, inteligencias imperfectas, muy ágiles para ciertas cosas y muy poco ágiles para otras, a veces manejan el tema de las citas o de las referencias o termina suponiendo algunas cosas que sobre el fondo van a ser errores. Entonces no recomiendo el uso de las inteligencias artificiales porque se va a notar eso. Ok. La entrega se hará en PDF y en ningún otro formato. ¿Por qué se van a hacer las entregas en PDF? Bueno, porque la entrega en PDF me permite visualizar directamente el trabajo en la plataforma, revisarlo. De ser necesario, se le hacen comentarios ahí. Se puede escribir, se puede hacer algún signo, de repente para que la persona entienda porque se puede hacer la retroalimentación, pero si lo podemos escribir directamente también dentro del texto presentado, pues mucho mejor para que se entienda. Entonces yo pido que las entregas se hagan en PDF, incluso cuando vaya yo a realizar el, la carga de las actividades que debiera hacer hoy. Cuando vaya a hacer la carga de las actividades, voy a incluir la opción de que solo se acepten archivos en .pdf. Entonces, no quiero sorpresa, de última hora está claro que las entregas solo se van a llevar a cabo en formato PDF. Se valora el nivel de aprendizaje demostrado por el participante en su desenvolvimiento discursivo. ¿Por qué digo en su desenvolvimiento discursivo? El profesor García Morente, un filósofo español, decía una frase que siempre, en un libro que se llamaba Lecciones Preliminares de Filosofía, que se consigue por ahí en las ventas de libros usados y es muy popular, digamos, en donde esos sitios donde venden libros que son piratas, pues se consigue ese libro muy hermoso. Entonces, bueno, esas lecciones preliminares de filosofía, él decía, dentro de ellas decía que gran parte de nuestro pensamiento o la mayor parte de nuestro pensamiento es verbal, ¿sí? Es decir, que para yo señalar el mundo, o para describirlo y para comprenderlo tengo que nombrarlo. Es decir, tengo que expresar. Entonces, él decía una frase que me parece muy bella, decía, nadie sabe lo que piensa hasta que lo dice, con lo cual demostraba que la expresión del propio pensamiento, la expresión de la comprensión del mundo que uno tiene, va a venir determinada también por el discurso que uno maneja. Entonces, en el discurso manejado por los participantes, de ese discurso se puede colegir, se puede deducir el grado o el nivel de aprendizaje que les ha generado la materia. Es decir, que debemos estudiar, así vamos a hacer un texto pequeño, debemos estudiarlo y debemos comprender todos los elementos relacionados con la temática impuesta para
expresarnos y desarrollarlos con suficiencia, con calidad, con elegancia, para demostrar que yo mismo he comprendido lo que estoy tratando. Por último, el participante debe leer con atención para comprobar los requisitos y contenidos en cada actividad a los fines de que cumpla con la totalidad de los mismos de los trabajos presentados. En este no he puesto tantos requisitos, ¿no? Pero pues sí es interesante ver cuáles son los contenidos que estoy pidiendo, que son los mínimos. Yo le puedo ponerle límites al conocimiento si ustedes desean ampliar un poco más la investigación, no hay problema, siempre y cuando sea coherente con lo que estamos desarrollando, pero debemos cumplir con los requisitos mínimos. Entonces, actividades. Primera, informe académico que exponga con referencias teóricas de calidad, con suficiencia y calidad discursiva. Cuando yo hablo de referencias teóricas de calidad, ¿qué digo? Obviamente, saco de cualquier consideración, Wikipedia o páginas de internet sin autor, eh, blogs o, o determinadas referencias como Rincón del Vago, monografías.com, etcétera. O sea, nada de eso. Nada de eso. Cuando yo estoy hablando de referencias teóricas de calidad, debo hablar de eh, normativa, en estos casos, la normativa internacional, ¿sí? Avalada por estas organizaciones, instrumentos teóricos contenidos en libros o en revistas científicas indexadas, en revistas científicas con el suficiente basamento, el suficiente rigor epistémico en su proceso de selección y de evaluación de los artículos presentados para generar productos epistemológicamente válidos, ¿sí? Entonces, informe académico que exponga con referencias teóricas de calidad, con suficiencia y calidad discursiva, el sistema de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, los antecedentes, su origen, la Carta de Organización de las Naciones Unidas y una visión general de los organismos, una visión general de los organismos especializados de la ONU con énfasis en un sistema especial del Consejo de la Seguridad de la ONU. Yo quiero que este informe no sea una colección de citas, quiero que sea una suerte de guía, de estudio para cualquier persona que desee adentrarse en el estudio de la Organización de las Naciones Unidas y que le guíe de forma coherente, de forma sencilla, mediante el uso de las propias palabras del investigador para la comprensión cabal de todos los puntos. Sistema de las Naciones Unidas, sus antecedentes, su origen, la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, que establece todo la forma en que ésta va a operar y va a desarrollarse, los organismos especializados en la ONU y, como les dije yo hace un rato, haciendo énfasis en ese sistema especialísimo de el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Bueno, eso es un informe académico. Valor 33%, la fecha de entrega es ya cercana, 1 de octubre de 2023. De todas formas, con el tema de las fechas, podemos jugar un poco. Yo las pongo recientes, prontas, pero pues para poder dar la oportunidad de repente a reajustarnos en el camino. Segundo, mapa conceptual que exponga con suficiencia, obviamente, y con referencias teóricas de calidad y calidad discursiva. Los organismos especializados de la ONU dice con referencias suficientes. Es decir, luego de que hice una visión general de los organismos especializados, pero muy, muy, muy general, ¿sí? Ahora yo quiero entrar a estudiarlos todos a través de un mapa o mapas conceptuales, porque es complicado, es decir, es difícil pensar que en un solo mapa conceptual que tenga la extensión, supongamos, de esta pantalla, yo voy a lograr en una sola folio de ese mapa conceptual, yo voy a lograr comprender
la totalidad de los organismos internacionales con todas las directrices y con todas las particularidades y regímenes específicos que ella contiene. Entonces, debe expresar con suficiencia esa descripción de los organismos internacionales, una descripción muy gráfica, pero también sustentada en referencias. Obviamente debe tener referencias el mapa conceptual. Fecha de entrega, 9 de octubre, valor 33%. Y luego, donde nos vamos a poner más creativos vamos a revisar en un ensayo académico, la tercera actividad, principales organismos internacionales regionales y su importancia en el contexto mundial. Críticas y aportes. ¿Por qué digo críticas y aportes? Porque yo debo ser abierto y comprender el lado positivo y el lado negativo desde una posición ponderada, claro, una posición equilibrada, ¿sí? Porque si yo digo, la Organización Mundial del Comercio, supongamos, no es un organismo internacional regional, pero supongamos que yo voy a estudiar la Organización Internacional del Comercio, ¿sí? No va a estar dentro de este estudio, porque eso entra dentro de los organismos del mapa conceptual 2. Pero bueno, yo soy marxista y estudio la Organización Mundial del Comercio, entonces digo, eso simplemente es un organismo creado para generar, para legitimar y sostener el conflicto dialéctico entre la burguesía y el proletariado, pero llevándolo ahora, yo he leído esa crítica, llevándolo ahora a una burguesía y un proletariado internacionales en el sistema en el cual la burguesía está representada por los países más industrializados, más desarrollados económicamente, y el proletariado por los países en vía de desarrollo. Entonces, si yo digo algo así, yo hago esa crítica, pues mi crítica es muy sesgada. Es decir, yo quiero decir, perdónenme que me confundí, quiero decir, al momento de realizar las críticas, podemos efectuarlas, pero desde una posición más ecléctica. Hay que evitar para hacer las críticas eh, esas posiciones extremas, en las cuales el organismo no sirve para nada. El organismo es una, una manifestación de iniquidad en la tierra. No podemos desarrollar eso en esos términos. Igual, los aportes, sí. Para los aportes, la relevancia, la importancia en el contexto mundial, los aportes que realiza y los aportes que yo puedo dar creativamente a ese sistema de organismos internacionales regionales. Entonces, por lo menos en América, tenemos la Organización de las Naciones, la Organización de los Estados Americanos, que tiene profundas críticas porque, digamos, normalmente muchas organizaciones regionales se convierten en ciertos, digamos, en ciertos modelos burocráticos que de repente tienden alimentar una burocracia interna, a alimentar una serie de eventos internos, y de repente muchas veces no tiene el impacto requerido, el impacto esperado en el contexto regional. Y no solamente debemos limitarnos a la organización de Estados americanos, porque aquí también tenemos algunas otras como la Comunidad Andina de Naciones, el Tratado de Libre Comercio o el Mercado Común del Sur. Entonces, es interesante que escojamos dentro de esos principales organismos internacionales regionales y su importancia en el contexto mundial, buscar unos 5, 6 organismos que me permitan a mí desarrollar con suficiencia, eh, desarrollar con suficiencia ese estudio panorámico de los organismos. Obviamente no los podemos ver todos, son demasiados, pero sí podemos escoger, y dentro de esa escogencia también forma parte el criterio de escogencia, eh, la capacidad de comprensión de las personas
respecto del trabajo desarrollado. Esto también tiene una extensión mínima, creo que de 15 cuartillas, y no llegué a anotarlo. Y, y hay fecha de entrega, si no me equivoco, 22 de octubre, pero todavía faltaría como una semana para terminar la materia, entonces podemos de repente jugar un poco con esas fechas. Bueno, no sé, en este momento, este es el momento en que me gusta, me agrada que las personas hayan asistido a la clase para poder acordar sobre el nivel de comprensión, el nivel el grado en que yo me he podido comunicar con ustedes. Vamos a revisar acá en el grupo de WhatsApp a ver cuántos somos. No he mirado ese aspecto. Organismos internacionales. Pues somos como unos tres o cuatro o cuatro personas que estamos cursando esta asignatura. Ah, que está nuestro amigo David Camacho. Bueno, entonces me parece importante lo que hemos hablado hasta ahora. Ya que queda poco tiempo, no sé, voy a verificarlo y vamos a entrar ligeramente, digo yo, porque no queda tanto tiempo para entrar en profundidad en la materia. Se dice que los organismos internacionales son organizaciones intergubernamentales o interestatales, por las razones que ya dije, que se crean por acuerdo entre dos o más países. Obviamente, no se requiere para que exista una organización internacional el concurso de demasiados países, de muchísimos países. Basta con el concurso de dos países que junten sus soberanías para eh, que junte sus soberanías para lograr fines comunes. Fines comunes desarrollados con qué? Promover la cooperación y la coordinación entre los Estados miembros en una serie de áreas como la política, la economía, la cultura y la seguridad. Entonces se dice la cooperación y coordinación de acciones entre los Estados miembros, ¿sí? Y la seguridad puede ser una de ellas. En la antigüedad se creaban ligas, de eso hablaremos un poco, se creaban ligas y se creaban acuerdos eh, temporales específicos para el logro de fines militares, para enfrentar una potencia militar, para acordar ¿cómo se llama eso? Una invasión, etcétera, etcétera. Bueno, pero hoy en día nos creemos que lo dejamos atrás, porque yo a veces creo, sí, que estamos viviendo, digo estamos, porque pues no nos encontramos ante grandes conflictos bélicos globales, sí hay muchos conflictos bélicos, pero no tenemos esos a escala global, ¿sí? Y estamos viviendo un tiempo de una bonanza política, por decir así. Es un tiempo durante el cual estamos esperando el logro de repente ciertos objetivos de desarrollo y hemos logrado disminuir la incidencia de conflictos bélicos interestatales, porque hoy en día hay actores estatales no tradicionales, amenazas emergentes no tradicionales que generan mucha violencia y generan ¿cómo se llama esto? Mucha inestabilidad en muchas partes del mundo. América Latina, digamos, afortunadamente, es la región más pacífica de la Tierra, es decir, los países latinoamericanos son el conjunto de países, sobre todo América del Sur, que no han tenido eh, guerras, conflictos bélicos interestatales con sus vecinos o con otros países durante mucho tiempo. Yo creo que uno de las expresiones más recientes sería la guerra de las Malvinas ¿cómo se llama? De Argentina contra el Reino Unido. Pero eso serían excepciones, excepciones que pudiéramos señalar. ¿Ok? Bueno, entonces, viviendo durante este tiempo, que le digo a usted, de una bonanza política, de una paz
que se presenta como el camino más grande para lograr objetivos de desarrollo, si bien, bueno, en la práctica no se ve de esta forma. Bueno, en este contexto de relativa paz mundial, se promueve la acción de las organizaciones internacionales. ¿Sí? Entonces, las organizaciones internacionales, que ya dije que eran organismos interestatales o intergubernamentales destinados a la generación de condiciones para el desarrollo global, se pueden clasificar en organismos de acuerdo con su ámbito de competencia, en organismos universales, en organismos regionales y en organismos funcionales. ¿Sí? Entonces, los organismos universales tienen miembros en todo el mundo y al tener miembros en todo el mundo, normalmente también tienen una amplia cobertura de competencias a las cuales se va a dedicar, y la expresión única de este tipo de organismo universal es la Organización de las Naciones Unidas. Ok. Existen organismos regionales que operan dentro de una región específica, también pueden tener un amplio nivel de materias para su conocimiento, pero dentro de un campo específico geográfico regional. O pues puede incluso ir más allá de las regiones, pero está ubicado más o menos dentro de una cercanía geográfica. Existen organismos funcionales que se centran en una cuestión concreta, como la salud, la agricultura o el medio ambiente. Pueden tener miembros en todo el mundo o en una parte de él, pero solamente van a operar dentro de un estrecho campo de influencia. Ok. Según su estructura, bueno, yo diría más bien según su origen, ¿sí? Existen organismos intergubernamentales o interestatales y organismos no gubernamentales. En este caso es importante, si bien dentro de las organizaciones internacionales no se toma en consideración, se toma en consideración normalmente solo aquellas que son de origen estatal o de origen gubernamental, y no se toman en cuenta lo que se llaman las organizaciones no gubernamentales, ONG. Pero en términos realistas debemos considerar que estas son relevantes y que debemos estudiarlas en el sentido, si bien esta materia la vamos a dejar por fuera, sí, en el sentido de que ejercen influencia y un grado importante de, de modificación de la realidad a través de la acción de estas organizaciones no gubernamentales, que incluso son transnacionales. ¿Sí? También podemos pensar, y eso sí no son organizaciones estatales, pero debiéramos estudiarlas dentro del punto de vista de las relaciones internacionales y desde el punto de vista de la seguridad internacional, los grupos irregulares y las organizaciones delictivas, los grupos delictivos emergentes que se manejan de forma transnacional. Que esas son las amenazas emergentes para la seguridad global, que no solamente están constituidas por guerras o enfrentamientos bélicos entre agentes o actores de orden estatal, de acuerdo con los parámetros bélicos tradicionales. Bueno, por ahora vamos a dejar esta materia hasta aquí. Me gustaría conversar con ustedes, si se pueden comunicar conmigo por medio de la plataforma o a través del chat y a través de mi número 0424-757-3750. Me agradaría mucho para poder aclarar cualquier duda que se haya generado con respecto a las directrices que nos van a guiar en el éxito de esta asignatura, organismos internacionales.